Napoleón Bonaparte nació en 1769 en Córcega, en una familia de la pequeña nobleza rural. Inició su carrera militar muy joven y obtuvo grandes éxitos en las campañas militares realizadas durante la época del Directorio. En 1799, en un contexto de crisis y en plena guerra contra las potencias absolutistas, Napoleón protagonizó un golpe de Estado que puso fin al Directorio y por consiguiente, a la Revolución Francesa. El golpe de Estado de Napoleón tuvo el respaldo de buena parte de la burguesía. Su intención no era el regreso al antiguo régimen, sino la consolidación de los principios moderados que habían inspirado la Revolución de 1789. En 1799, el general fue nombrado cónsul y se inauguró el consulado, que se caracterizó por un gobierno personalista y autoritario. Napoleón pretendía acabar con la inestabilidad política de los años de la Revolución, consolidar algunos de los principios revolucionarios y fomentar la reactivación económica, mediante un gobierno que representase los intereses de la burguesía. Con el nuevo sistema político, las libertades quedaron muy limitadas y se impuso la censura para controlar la opinión pública. Para reordenar y centralizar la administración del Estado se crearon las prefecturas, que hacían cumplir las órdenes del gobierno en las provincias, y se reformó la hacienda, con el objetivo de constituir una élite de funcionarios para la administración. Se impulsó la enseñanza con la fundación de los liceos del Estado. También se permitió el regreso de los exiliados que aceptasen el nuevo orden, y se firmó un concordato para restablecer las relaciones con la Iglesia, rotas tras la desamortización. La elaboración de un código civil pretendió regular la convivencia entre los ciudadanos. Asimismo, para estimular la economía se elaboró un código de comercio, se creó el Banco de Francia, y se emitieron nuevos billetes bancarios. A partir de 1803, Napoleón organizó un gran ejército, se hizo coronar emperador por el Papa, y con el uso de nuevas tácticas militares inició la conquista de Europa. La victoria napoleónica en Austerlitz en 1805 sobre los emperadores de Austria y Rusia marcó el momento álgido de la superioridad napoleónica. Algunos territorios conquistados fueron incorporados a Francia, y en otros casos, se crearon estados satélites gobernados por franceses. En 1808 invadieron España y José Bonaparte, hermano del emperador, fue coronado rey. En 1811, el imperio napoleónico se hallaba en su cenit, se extendía de Alemania a España, y excepto el Reino Unido, buena parte de Europa estaba bajo el control de Francia. Las conquistas napoleónicas generaron una doble reacción en los países ocupados por los ejércitos franceses. Por un lado, la simpatía de los liberales de toda Europa, ya que supuso la abolición de las monarquías absolutas, y la supresión de los derechos feudales. Por otro lado, generó la antipatía y un fuerte sentimiento antifrancés entre la población, debido a que los países eran invadidos y sometidos por un ejército extranjero, por la violencia indiscriminada de sus soldados, y por la sumisión a los intereses de Francia. Todo esto provocó el surgimiento de movimientos de resistencia a la invasión, y despertó un fuerte sentimiento patriótico en España, Polonia, Alemania, e Italia. La imposibilidad de conquistar Rusia y de someter España marcaron el declive del imperio napoleónico. Los ejércitos imperiales fueron derrotados definitivamente en Waterloo por el Reino Unido y Prusia en 1815. Napoleón abdicó tras la derrota y fue desterrado a la isla de Santa Helena, donde murió en 1821.